Hola a todos y a todas. Para dar continuidad a la nueva unidad temática es que el día de hoy vamos a comenzar de lleno con el contenido de argumentación, sus principales características, elementos que constituyen su estructura, tipos de argumento y finalmente algunos tipos de texto argumentativo. Bien, dos preguntas para dar inicio a la clase. La primera, ¿qué es argumentar? ¿Y en qué situaciones de la vida cotidiana argumentamos? Probablemente la argumentación nos ha acompañado toda nuestra vida, desde que comenzamos a comunicarnos. Bien, para comenzar vamos a definir el concepto de argumentación, o más bien en qué consiste. Coloquialmente diríamos que la argumentación es el acto que consiste en opinar acerca de un tema y dar las razones por las cuales yo opino eso. Y efectivamente tiene que ver con aquello. Formalmente, vamos a decir que la argumentación es un acto mediante el cual se intenta convencer a otro acerca de mis ideas y opiniones en relación a un tema concreto. Por otra parte, el hecho de argumentar tiene por propósito generar cambios en el pensamiento de mi receptor o bien hacerlo que cambie de actitud. Por otra parte, como toda situación comunicativa o todo texto, la argumentación también posee una estructura y los elementos que la componen son los siguientes. En primer lugar, tenemos la tesis y esta corresponde a la opinión o punto de vista que nosotros tenemos frente a un tema específico. En segundo lugar, las bases. Y las bases sencillamente corresponden al conjunto de argumentos que defienden o respaldan nuestra tesis. En el fondo respondería a la pregunta ¿por qué? En tercer lugar tenemos la garantía. Y es bastante fácil porque consiste en la relación que hay entre tesis y base. Es decir, que haya coherencia entre los argumentos que estoy utilizando y la tesis que es planteada inicialmente. Y finalmente tenemos el número 4 que corresponde al respaldo. El respaldo vendría siendo ese gran argumento que utilizamos para defender nuestra tesis, pero que además de ser un gran argumento suele estar basado en estudios, en instituciones o en personas que estén acreditadas frente a un tema en particular. Ahora, revisemos un ejemplo de lo que vimos anteriormente. ¿De qué forma podríamos reconocer los elementos de la argumentación? A través de las siguientes preguntas. Tesis. ¿Qué opina el autor? Base. ¿Por qué lo afirma? Garantía. ¿Cómo lo evidencia? Y respaldo. ¿Qué o quién puede confirmar esa información? Entonces, apliquemos esto en el siguiente ejemplo. Nuestra tesis sería, Gustavo no debería manejar en ese estado. La base, consumió mucho alcohol, por lo que está borracho. Garantía, en estado de ebriedad se distorsionan los sentidos. Respaldo, informes policiales señalan que la mayoría de los accidentes automovilísticos son producto de conductores en estado de ebriedad. Como mencionamos anteriormente, el elemento base de toda argumentación corresponde a la tesis. Y la tesis, como bien decíamos, significa la opinión o punto de vista de quien emite. Pero para que una opinión tenga validez, necesariamente siempre utilizaremos uno o más argumentos que la defiendan. En este caso, el conjunto de argumentos técnicamente se llama base. Por su parte, entonces identificaremos a uno o más argumentos como los por qué o las razones por las que yo opino tal o cual cosa. Ahora bien, dependiendo del propósito comunicativo que tengamos, hay dos formas de argumentar o dos tipos de argumentos. En primer lugar, tenemos a aquellos que apelan precisamente al pensamiento y a la mente del receptor.
con el objetivo de convencerlo. Estos argumentos son los llamados lógico-racionales. Particularmente, este es el tipo de argumento que más se utiliza y es el más apropiado para trabajarlo en situaciones comunicativas formales o bien para redactar textos argumentativos. En segundo lugar, tenemos los argumentos emotivo-afectivos, y son aquellos que apelan a la emocionalidad y a los sentimientos del receptor, por lo que es mucho más transitoria y tiene por objetivo cambiar la conducta a través de la persuasión. Otro elemento no tan importante, pero que sí debe ser mencionado, corresponde a las falacias. Y las falacias no son otra cosa que argumentos falsos o fuera de contexto. Tipos de argumentos. Es importante señalar que los argumentos que veremos a continuación son del tipo lógico-racionales, como fue mencionado anteriormente. 1. Razonamiento por analogía. Este argumento se sustenta en una comparación, es decir, existe una relación entre dos elementos de características similares para generar un argumento. Número 2. Razonamiento por causa. Acá sencillamente se utiliza la relación de causa y efecto, es decir, por hacer A, yo tendré como resultado B. 3. Razonamiento por criterio de autoridad. Acá se le da total credibilidad y confiabilidad a lo señalado por alguna institución o bien por algún profesional de un área en particular, o también puede serlo por un estudio o por un análisis. En cuarto lugar, tenemos el razonamiento por generalización. Acá se hace una comparación también a un grupo de personas con similares características o bien a una situación que tiende a repetirse. Y finalmente tenemos el razonamiento basado en definición y que, como su nombre lo indica, se sustenta en una definición de diccionario para argumentar. Estos 5 tipos de argumentos son válidos a la hora de defender una tesis. Como puedes ver, al lado del título aparece un icono de YouTube. Ahí podrás encontrar un video en el cual aparecen profundizados y más ejemplos de estos tipos de argumentos, además de los que aparecen en la presentación. En segundo lugar, tenemos los argumentos emotivo-afectivos. Y como les mencioné anteriormente, son aquellos argumentos que se dirigen precisamente a los sentimientos y emociones de nuestro receptor, especialmente apelando a sus dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo y tener como resultado final un cambio de actitud. Acá el resultado al utilizar este tipo de argumentos es una persuasión, pero una de las principales desventajas de la persuasión es que es momentánea, por lo que podría durar poco tiempo. Ahora bien, este tipo de argumentos suele utilizarse en campañas de adopción, en comerciales o en propagandas, más bien dicho, asociadas a la Teletón o en campañas solidarias y también y sobre todo en campañas políticas, ya sea para alcaldes, presidentes, etc. Recuerda presionar el link de Instagram en el cual encontrarás información que te permitirá clarificar este contenido. Tipos de texto argumentativo. No podemos olvidar que la argumentación es una forma de comunicación que tiene por propósito dar a conocer nuestro punto de vista argumentado acerca de un tema en cuestión y ojalá lograr convencer a mí o a mis receptores acerca de este punto de vista. Existen diferentes formas o contextos para representar este punto de vista y los más utilizados corresponden a los textos. Tenemos como ejemplo la carta al director del diario, que es el más accesible entre todos nosotros, puesto que aparece en un apartado del periódico. De igual manera, la columna de opinión. También existe la crítica, que puede ser crítica literaria, artística, de música, cine,
teatro, deportes, espectáculos, etc. Tenemos también, ya en una categoría un poco más compleja, el ensayo argumentativo. Tenemos la tesina y la tesis, este gran documento que construye toda persona para egresar de la universidad. Y en segundo lugar, como instancia comunicativa de tipo oral, nos encontramos con el debate, con el foro y con la mesa redonda. Estas son instancias comunicativas en las que la gente da a conocer sus puntos de vista y dialogan en torno a un tema controversial y de interés general. La mayoría de las veces siendo dirigida por un moderador, quien controla los tiempos y que la gente no incurra en ningún tipo de falta. Ahora que ya contamos con el contenido necesario y los aprendizajes óptimos, les invito a analizar en conjunto la siguiente carta al director del diario, que tiene por título Las 5 vocales. En este caso, el emisor o emisora de la carta o del texto argumentativo presenta una tesis u opinión en contra de lo afirmado por Lucía Echavarría, quien señala que la palabra murciélago es la única de nuestro idioma que tiene 5 vocales. Gran error, puesto que, mediante sus argumentos, la persona que emite esta carta nos muestra un montón de ejemplos que sí contienen 5 vocales, como por ejemplo confiturera, euforia, arquitecto, escuálido, Aurelio, entre otras. Es decir, en este caso, las palabras funcionan automáticamente como argumentos en defensa de esta tesis que viene a refutar lo planteado por Lucía. Llegó el momento de trabajar. Luego de haber leído y escuchado atentamente esta presentación, te invito a realizar las actividades de la guía. Recuerda que estas las podrás encontrar en la plataforma Google Classroom. Al finalizar, no olvides enviar el trabajo realizado a través de esta misma plataforma en formato Word. Y siempre que tengas alguna pregunta, no dudes en consultarme. Puedes dejarme consultas en el muro o bien escribirme a través de mensaje. Hemos llegado al final de la presentación. Les agradezco mucho la atención y del mismo modo les felicito por el excelente trabajo y el esfuerzo que realizan día a día para poder desarrollar este formato de trabajo. Pronto nos encontraremos para una nueva entrega. Que estén muy bien. Chao.